Buenos días, estimados estudiantes. Vamos en la clase de hoy a ver las ideas principales de la crítica de la razón pura. Especialmente quiero que se comprenda lo que es el idealismo trascendental, ¿sí? En Kant, ¿sí? Se suele abreviar la crítica de la razón. No, a ver. Pongamos. Bien, pero para poder comprender en sus justos términos lo que es el idealismo, quisiera poner antecedentes y para ello me voy a remontar a Locke y Berkeley. Pero para empezar voy a definir algunos términos que necesitamos presuponer. Primero, veamos la diferencia entre dogmatismo y criticismo. ¿Sí? Kant es crítico y eso en filosofía tiene un significado técnico. Entonces, empecemos por ahí. La diferencia entre criticismo y dogmatismo. Como es un presupuesto, voy a ponerle aquí a mano derecha. A ver, no, acá mismo. Bien, el criticismo, como corriente de la teoría del conocimiento, cree que antes de hacer metafísica, de estudiar la ontología, la estructura de la realidad, tenemos que hacer teoría de conocimiento. Entonces, lógicamente, el orden de estudio de estas dos disciplinas es el de empezar por la teoría del conocimiento y luego, en segundo lugar, por la ontología. Ahora, en la teoría del conocimiento lo que tenemos que analizar, examinar es la posibilidad del conocimiento. ¿Cómo es posible el conocimiento? Kant tiene presente la ciencia física de Newton y para él la teoría newtoniana es una realidad, es decir, es un hecho que nos permite conocer la realidad. La pregunta que él se hace desde la filosofía es, ¿cómo es posible ese conocimiento? Por otra parte, tenemos que estudiar los límites del conocimiento. ¿Qué podemos conocer y qué no es posible conocer? ¿A qué tenemos acceso y qué está más allá de nuestras capacidades? Son dos problemas que habría que dilucidar antes de estudiar la estructura de la realidad. Bien. Por otra parte, en el polo contrario, el dogmatismo cree que el orden correcto del estudio de estas dos disciplinas es el inverso. Primero hay que estudiar los rasgos generales de la realidad. ¿Y qué es lo real? ¿Qué es lo que existe? Etcétera. Y posterior
a ese estudio, derivadamente, viene la teoría del conocimiento, no al revés. Bien, es decir, al determinar, al encontrar las leyes generales del ser, ahí podríamos pasar al resto de disciplinas y en concreto la teoría del conocimiento. Por lo tanto, esta es secundaria, posterior al conocimiento filosófico de la realidad en general. Bien. Kant está ubicado en la primera corriente. Entonces, tenemos que tener presente esto antes de poder avanzar. A ver, entonces, ¿podremos aquí hablar de la autoconciencia? Bien, entonces, esta división en dos corrientes tiene que ver con un distinto modo de responder a la pregunta de cuál es el punto de partida de la filosofía. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al momento de tratar de elaborar o construir un sistema filosófico? ¿Cuál es la rama fundamental, básica, ¿sí? De dónde vamos a partir? Entonces, por una parte tenemos nuestra capacidad cognitiva, que eso es algo del sujeto, en cambio, por otra parte tenemos la realidad, ¿sí? Bueno, ahora, una segunda distinción que tenemos que conocer para poder comprender el aporte que hace Kant es la distinción entre realismo e idealismo. Empecemos por el realismo. Realismo nociológico. A ver, hay varios tipos de realismo. Aquí no estamos hablando de realismo de los universales, ni tampoco realismo de filosofía de la ciencia, como opuesto a instrumentalismo, ¿sí? El realismo nociológico afirma dos tesis. La primera es la de que podemos conocer la realidad tal cual ella es en sí misma. Es decir, con respecto a este problema de la posibilidad del conocimiento, a ver, ¿es posible conocer? ¿Conocemos algo? El realista dice que sí. Es posible conocer la realidad. ¿Quieren ustedes el mundo exterior a la conciencia? Pero tal como es ella en sí misma. ¿Sí? Bien. En segundo lugar, a ver, aquí lo importante es comprender este en sí, ¿sí? Es decir, la realidad intrínsecamente tiene unas determinadas propiedades que son accesibles a nuestro conocimiento, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Y por otra parte, el realismo afirma que
La realidad existe independientemente del sujeto. Y es una afirmación de existencia. ¿Sí? La realidad existe. Pero ¿de qué modo? Independientemente del sujeto. Lo cual quiere decir que el propio ser que tiene el mundo exterior, el ser, no depende de que lo pensemos, lo percibamos, y por lo tanto, esa existencia es objetiva. Bien, ahora, al interior de esta corriente, pero pensemos, por favor, reparemos en las dimensiones que está afirmando aquí el realismo gnoseológico. Por una parte se está refiriendo al conocimiento, si es posible conocer, y por otra parte está haciendo una afirmación de tipo ontológico. ¿Sí? Está diciendo que el ser que tiene el mundo, su existencia, es separada del sujeto cognoscente. ¿Sí? Entonces, por más que estemos hablando de realismo gnoseológico, aquí está haciendo una afirmación de tipo ontológico con respecto al ser de la realidad. Por lo tanto, esta etiqueta es un tanto confundente, puesto que está haciendo dos afirmaciones, una con respecto al conocimiento y otra con respecto a la existencia de la realidad. Bien, ahora, al interior de esta corriente distingamos dos tipos de realismo. El realismo, en primer lugar, un realismo directo. También se suele, los adversarios también lo suelen llamar realismo ingenuo, que lo que afirma es que el conocimiento es la presencia del objeto en la mente del sujeto. ¿Sí? Presencia del objeto en la mente del sujeto. ¿Sí? Bien, ahora voy a tratar de graficar esto. ¿Sí? Voy a dibujar la cabeza de un individuo y lo que me interesa es la mente. No estoy hablando del cerebro, sino de su mente. Dejemos de lado el problema filosófico de antropología. ¿Sí? Si es que el ser humano está compuesto de dos sustancias, dos tipos de sustancias, cuerpo físico y mente inmaterial. No nos distraigamos por ese problema. Aquí sucede la percepción y el pensamiento. ¿Sí? En la mente. Pero cuando señalo con el dedo a la cabeza del individuo, propiamente no hay que entender que en este espacio está la mente, puesto que si la mente es inmaterial no ocupa un lugar espacial. ¿Sí? Bien, pero pensemos, entonces aquí tenemos el sujeto, ese es el primer elemento. Por otra parte, fuera de él está un objeto, puede ser una pelota, una silla, lo que sea. ¿Sí? Un objeto físico. Y el conocimiento es una determinada relación entre ambos. Entonces tengo aquí número 2
elementos. Bueno, quizás para ser consecuente con el dogmatismo, pongamos en primer lugar el objeto, después el sujeto. ¿Sí? ¿En qué relación se hallan ambos elementos? ¿Sí? Vamos a afirmar que el sujeto conoce el objeto. ¿En qué consiste ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, pongamos un tercer, voy a ponerle con azul. Dentro de la mente voy a poner algo que a primera vista viene a ser como un tercer elemento. ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿qué es esto que está aquí en la mente del sujeto? ¿Sí? Preguntémonos, a ver si es que pensemos, tengo aquí esta cajita. ¿Sí? Este es el objeto físico y hablemos de percepción visual. ¿Sí? ¿Ven este objeto? ¿Sí? Ahora, es decir, lo captamos mentalmente, está aquí. La pregunta es, ¿este objeto es el que está en la mente? ¿Es exactamente el mismo que está fuera de la mente o esto es una idea? ¿Sí? Entonces, dos posibilidades, o es el objeto en sí mismo o una representación, una imagen. Y entonces, lo que afirma el realismo directo es que lo que está en la mente no es una tercera cosa, sino es este mismo objeto que está acá. ¿Sí? Bien. En cambio, hay otro realismo que es indirecto o representativo, indirecto o que cree que en la mente está una representación del objeto. El conocimiento es una representación. ¿Sí? Una representación del objeto. ¿Sí? Bien. Pero no es lo mismo presentación que representación. ¿Sí? Creo que esto está claro, ¿no? Yo, podemos decir, de acuerdo al lenguaje ordinario, estoy presente a ustedes, pero en mi cédula de identidad o en la licencia de manejo, yo no estoy presente, sino que ahí estoy representado. ¿Sí? Creo que está sumamente claro esta distinción, ¿verdad? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos opciones, de estas dos tendencias, creen que es la correcta? ¿Quién de ustedes dice que en la mente está el mismo objeto físico presente de alguna manera? ¿Sí? En la mente del sujeto. ¿Alguien de ustedes cree eso? ¿Natal? ¿O se pone a dudar? Bueno, les cuento que Spinoza es un ejemplo de realista directo. En cambio, Locke está acá. ¿Sí? A ver, realista directo, Spinoza, Baruch Spinoza. Y realista indirecto, Locke. Bien, en el caso de Aristóteles, lo que está aquí en la mente es la forma del objeto. Y sabemos que el objeto es ilemórfico, tiene materia y forma. En la mente, puesto que la mente es inmaterial, lo único que está es la misma forma que está afuera, ella misma está presente acá. ¿Sí?
pero no es la sustancia material, sino solamente su forma. Bien, ahora, entonces, añadamos una característica de esta representación que, bueno, son dos características. Esta representación copia fielmente el objeto, fielmente el objeto, ¿sí? Por lo menos aquellas propiedades que son cuantificables. Es decir, pensemos por ejemplo en forma, peso, que puedo medir. ¿Sí? En cambio, las representaciones de olor, sabor, eso es lo que Locke llamaba cualidades secundarias, esas propiedades surgen en el sujeto cuando entra en contacto con el objeto. ¿Sí? Bueno, tenemos esta primera característica y en segundo lugar, la representación es causada por el objeto. Es decir, eso es algo que afirman los realistas. En el caso de la representación, esta se produce por iniciativa del objeto, por acción del objeto. ¿Sí? En nuestros días nosotros explicaríamos, por ejemplo, la visión, diciendo que hay una fuente de luz. En nuestro caso tenemos unas lámparas o el sol. Esas fuentes emiten rayos de luz y podemos pensarlos como si fueran los electrones, unos corpúsculos chiquitos que salen de la fuente de luz, chocan con el objeto y rebotan y van hacia el ojo. El ojo recibe esos datos que nos da el objeto y luego a través de un proceso que es anatómico-fisiológico, a la final vamos a tener conciencia, la percepción de qué tenemos delante de nosotros. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso que inicia con el objeto, o si quieren, con la fuente de luz, y termina con el ser conscientes de esa representación, ¿sí? Tiene como factor causal al objeto. ¿Sí? Entonces podríamos poner aquí una flechita y es como si el sujeto fuera pasivo, se deja afectar, impresionar por el objeto, el cual va a cumplir un rol activo. ¿Sí? Bien, esta representación no sería posible si no fuera a causa del objeto físico. Bien, esa es la segunda característica de esta representación. Cuando decimos copia fiel, esto es importante aclarar, estamos en esto de acá. ¿Sí? La primera característica del realismo. Es decir, si yo percibo que el pizarrón es rectangular, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa representación me está diciendo una característica que tiene este pizarrón, la de ser rectangular. ¿Sí? Entonces no hay distorsión en esta representación cuando estoy hablando de la forma geométrica. ¿Sí? Excluyamos lo que es olor, sabor y seguramente el color también. Eso es subjetivo. Cuando se encuentran objeto y sujeto, en ese contacto, ahí surgen lo que son olor, color, sabor. Esas características son secundarias. Ahí sí es el sujeto el que interviene para producir esas representaciones. Pero en el caso de la forma geométrica, eso es algo cuantitativo, eso es copia fiel. ¿Sí?
Bien, esto es Locke. Ahora viene Berkeley, que es idealista. Ya voy a ver, indicar en qué se diferencia con el idealismo de Kant. Y se cuestiona a Locke el cómo puede probar que la representación sea copia fiel y causada por el objeto. ¿Sí? Entonces, lo que afirma él es que no es posible, es imposible conocer ambas cosas. ¿Ya? Veamos una por una. Pensemos en cómo podríamos certificar, es decir, estar seguros de que esta imagen, o si quieren ustedes, esta idea que está en la mente, copia fielmente el objeto. Pensemos en aquí en la universidad, en la facultad, el secretario nos puede dar un certificado de copia fiel del registro de notas o de calificaciones. Entonces, ¿cómo puede el secretario certificar eso? Simplemente comparando. Y ustedes traen, o bueno, él mismo saca una fotocopia, hay un documento que reposa en el registro de la secretaría, revisa que la fotocopia ni aumente ni quite nada de lo que está en el original y ahí pone su firma y sello. Puedo decir que la representación copia cuando tengo delante de mí ambos objetos y decir que el uno, ¿sí?, es un reflejo fiel del otro. Berkeley pregunta si podemos nosotros tener frente a nosotros el objeto en sí y la representación, comparar ambos y decir que todo lo que está en el objeto está en la representación y viceversa. La respuesta es no. ¿Sí? Si es que, como dice Locke, en la mente no está el objeto físico, sino una tercera cosa, entonces la única manera de poder hacer una comparación entre ambos sería que la mente o va al objeto o el objeto entra a la mente, pero ninguna de las dos es posible. Luego, no hay cómo saber, ¿sí?, que la representación sea copia fiel. ¿Sí? A ver, para que comprendamos el mejor, pensemos en lo que sucede en ciertas casas que tienen una cámara en el timbre. ¿Sí? O sea, uno toca el timbre y le están filmando. La persona, la dueña de casa o puede ser el portero, nos está viendo en una cámara, ¿sí?, a lo lejos. No hace falta que abra la puerta y nos vea físicamente. Ahora, ¿se imaginan? El dueño de casa o el portero tiene una pantalla y ahí ve la imagen de la persona que está en la puerta. ¿Sí? Ahí no hay contacto directo. ¿Cómo puedo saber que la imagen que está en la pantalla corresponde a la persona que está en la vereda, afuera? ¿Sí? En ese caso, podríamos nosotros
comparar lo que está en la pantalla y la persona que está en la... Pero si nosotros vemos la pantalla, vemos a la persona y comparamos. Eso es lo que no puede hacer la mente. Es como si en la mente habría un hombrecito, ¿sí? Pero está encerrado en un cuarto, no puede salir de aquí. Ese es el yo, ¿sí? Este yo, ¿qué es lo que percibe? Directamente, ¿sí? Directamente no puede concebir, estar en contacto con el objeto, sino con esta imagen. Esto es lo que él tiene presente, ¿sí? Esto no es el objeto, sino una representación. Entonces, este hombrecito aquí no puede salir de la mente y comparar esta representación con el objeto. Ni tampoco el objeto puede entrar acá, a este cuarto, ¿sí? Entonces, Berkeley dice que no hay forma de hacer esa comparación y por lo tanto no sabemos que la representación copie fielmente el objeto. Y por la misma razón tampoco se puede saber que sea causado por el objeto, ¿sí? Porque no tenemos acceso a este objeto, ¿sí? Eso es Berkeley. De lo único que estamos seguros es de las ideas, ¿ya? Berkeley llega por este razonamiento a concluir que lo único que existe es la mente y sus ideas. Únicamente existen la mente y sus ideas. La mente. Bien. ¿Qué quiere eso decir? Entonces que el momento en que nosotros introducimos este tercer elemento, aparte del sujeto y el objeto, eso es el primer paso de distanciamiento entre sujeto y objeto. Es como si esta representación pusiera una barrera, un obstáculo, una pared, ¿sí?, que me aleja del objeto. En realidad, me impide llegar a este objeto en sí mismo o que este objeto esté en la mente y por lo tanto, a la final, me quedo con lo siguiente. Y por favor, miren al pizarrón. El cuerpo físico, por ejemplo, mis pies, mis manos, es lo mismo como si fuera este objeto, ¿sí? Y a la final, miren por favor, me quedo con ¿qué? Con únicamente la mente y nada más, ¿sí? Desapareció el mundo exterior. Eso es un idealismo acósmico, ¿sí? Acósmico significa sin mundo, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos, una vez que llegamos a esto, en Berkeley, entonces desapareció el mundo y ya no podemos decir que el mundo existe por sí mismo, ¿sí? Tampoco podemos conocer el mundo como es en sí mismo. Ya no hay el mundo, solo que nos quedamos con la mente y sus ideas, ¿sí? Bien, entonces, con estos antecedentes pasemos a Kant, ¿sí? Vamos a ver brevísimamente las ideas principales de su idealismo trascendental. Recuerden, esta palabra trascendental hay que entenderla en el sentido de que una de las preocupaciones primordiales que le interesa a Kant es el describir la posibilidad del conocimiento.
¿Cuáles son las condiciones que posibilitan el conocimiento? ¿Sí? En ese sentido de trascendental. ¿Sí? Condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Sí? Bien. A ver, entonces tenemos... Entonces voy aquí a dibujar una tablita. A ver, tenemos... Y voy a... hacer un esquema que tiene 3 partes. La primera correspondería a lo que estaba aquí, el objeto físico. La segunda a lo que es el conocimiento. Y en tercer lugar, el sujeto. ¿Sí? Bien, entonces dividamos en tres partes este esquema. ¿Sí? A ver. Verán, aquí tengo el objeto trascendental. Dentro de... A ver, en este segundo tenemos, por una parte, a ver, en 2. Dividamos aquí en 2. Esto es la sensibilidad. Acá tenemos el entendimiento. Voy a poner, borro esta línea para no dar esa impresión de que son separados. En realidad, la sensibilidad trabaja con el entendimiento y como resultado de la cooperación o del trabajo conjunto de estas dos capacidades, resulta el conocimiento. Y bueno, todo esto está en la mitad. Y por el otro extremo tenemos el sujeto trascendental. ¿Sí? Bien, entonces, lo que va a hacer la crítica de la razón pura es determinar cómo es posible este conocimiento. Para ello, suponemos que tiene que haber, sí, fíjense, ahí estoy poniendo las condiciones que posibiliten el conocimiento. Un objeto trascendental, suponemos un objeto, suponemos un sujeto. Este sujeto es el que va a conocer, el sujeto cognoscente, y obviamente aquí hay esta división. Ahora, bien, entonces veamos más en detalle cada una de estos 3 elementos. Otra denominación. A ver, verán, aquí empecé por lo de trascendental para explicar que son postulados que me van a ayudar a explicar el conocimiento. ¿Sí? Toda la crítica de la razón pura tiene que decirme, dar una respuesta a estos 2 problemas de la posibilidad y de los límites del conocimiento. ¿Sí? A ver, primer supuesto, necesitamos creer que hay un objeto. También se le conoce como la cosa en sí. Nuevamente aquí aparece en sí. Es decir, en sí significa independientemente del sujeto. ¿Sí? También se lo conoce con el nombre de númeno. A ver. Quizás discúlpenme, no sé exactamente cómo se escribe esta palabra para que sea aceptada por la Real Academia. Tendríamos que abrir un diccionario y vemos la tilde, todo eso. ¿Sí? Bien, pero esta palabra está en griego. A ver, noúmeno
Noumenon sería en griego, esto está castellanizado. Viene del verbo noein, que significa pensar. Esto es un participio pasado, que literalmente significa pensado. Lo pensado. A ver, verán, yo les hablé que para explicar el conocimiento necesitamos postular o creer que existe un objeto. ¿Sí? Entonces, pensamos que hay esta cosa en sí. Y esto es importante, por favor, la cuestión. No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de pensamiento. No es lo mismo conocer que pensar. ¿Sí? Pensamos que hay una cosa en sí. ¿Ya? Y que sería lo que Locke llamaba la causa de la representación. La representación va a estar acá. ¿Sí? Representación o también con otro término griego, el fenómeno. Fenómeno viene de phainein, el verbo phainein, que significa manifestarse, revelarse, aparecer, y las apariencias. Bien, entonces, la explicación del conocimiento empieza con el objeto trascendental. Es como si este objeto diera ciertos datos a nuestra capacidad, en primer lugar, empírica. Aquí están los 5 sentidos. ¿Ya? Entonces, lógicamente, pero este es un mero pensamiento, deberíamos creer que todo este proceso que termina acá con el conocimiento, ¿sí?, inicia con datos, ¿sí?, que adquiere la sensibilidad, que son dados o que serían dados por la cosa en sí. Ahora, entonces, aquí hay pongamos datos, ¿sí? Es como si, ojo, estoy hablando hipotéticamente, es como si el objeto trascendental diera unos datos, aportara unos datos, proporciona unos datos que son captados, recibidos por la sensibilidad. ¿Ya? Recuerden, cuando estábamos hablando de cómo acá el objeto percibe visualmente un objeto, ¿sí?, por lo menos desde Aristóteles se habla de una impresión. ¿Sí? Cuando hablamos de impresión, piensen ustedes, la imagen que se utiliza es la de una cera que está caliente. Antes, para certificar que, por ejemplo, una carta está escrita de puño y letra de quien sea, por ejemplo, un rey, entonces se cierra el papel y se juntan ambas hojas con un poco de cera que está ahí derretida y el rey impregna su sello en la cera y ahí queda. Esa es una impresión. ¿Sí? Entonces, algo así sucede con las impresiones sensibles. El objeto manda algo que es captado por nuestro aparato cognoscitivo, pero es como una primera fase, la sensibilidad. ¿Sí? Bien. Ahora, Kant habla de unas formas de la intuición. ¿Sí? En vez de hablar de 5 sentidos, él habla de espacio y tiempo. Son formas. ¿Sí? Entonces, estos datos
que manda o que mandaría el objeto trascendental son múltiples, caóticos. ¿Sí? Pongamos aquí la multiplicidad. Y que empiezan a ser procesados, utilizamos esa palabra que no es de Kant, pero para entendernos. ¿Sí? Entonces, es como si, por forma, entendamos como si fuera una especie de moldes, ¿sí? Y que, si quieren ustedes, moldes vacíos, que van a ser llenados por lo que aportaría la cosa en sí. ¿Sí? Entonces, el objeto es como si enviara algo y empieza aquí, primero con lo que es sensible. Ya empiezan a ordenarse estos datos caóticos y al pasar a este segundo nivel, aquí nos topamos con las famosas categorías, ¿sí? Del entendimiento. ¿Sí? A ver, esta palabra viene de Aristóteles. Hemos visto en ontología que Aristóteles habla de 10 categorías, aunque trata de llegar a esa lista mediante un análisis de las predicaciones, Kant tiene otro análisis, llega a 12 categorías. ¿Sí? Las divide en 4 grupos, cada una de a 3. Sí, trata de sistematizar lo que podemos decir o afirmar lógicamente de la realidad se puede reducir a 12 categorías. Las que nos interesan para nuestros propósitos son las de existencia, causa y sustancia. Pero hay 9 más, perdón, el 8, ahí están aquí, 9 más, ¿sí? 12 en total. Bien, entonces, estos datos pasan a ser ordenados, o si quieren ustedes, se hace Kant habla de síntesis, pero son síntesis en varios niveles, ¿sí? Cuando lo que procesa la sensibilidad es recibido por las categorías del entendimiento, entonces esta multiplicidad cada vez se va reduciendo hasta que a la final vamos a llegar a lo que es la unidad. ¿Sí? A ver, entonces una vez que a los datos sensibles se unen los conceptos del entendimiento, entonces ahí se forma la experiencia. ¿Sí? Y esa experiencia, bueno, es lo mismo que conocimiento. ¿Sí? Ese es el mundo exterior. Fíjense, a diferencia de lo que era Berkeley no habla de mundo, ¿sí? Por eso es acósmico. Kant habla del mundo exterior, pero esto de exterior no vayamos a comprender que está acá. Aquí no es, el mundo exterior no está aquí, sino que es lo que nosotros experimentamos directamente. Esto está en la mente del sujeto. ¿Sí? Entonces, ese mundo exterior, o si quieren ustedes, mundo físico, pero el mundo físico no es más que una mera representación. Aquí está la realidad. Esto es dentro del sujeto. ¿Sí? Bien. Ahora, si quieren ustedes, otra manera de aclarar lo que es de conocimiento, podemos decir, aquí tenemos un juicio.
¿sí? Juicio en el sentido de una predicación. S es P. ¿Sí? El juicio es simplemente la unión de dos conceptos. ¿Sí? Estoy atribuyendo una propiedad a un objeto. Y esas propiedades en total se pueden reducir a una de las 12 categorías. ¿Sí? Bien. Entonces pongamos acá una tercera división. ¿Ya? Bien, ahora, ¿quién es el que conoce? El yo. ¿Sí? Es lo que él llama la apercepción pura. Apercepción es conciencia, autoconciencia. ¿Sí? Apercepción pura. Hay otra que es la apercepción trascendental, el famoso yo pienso, de Descartes, ¿sí? El ego cogito. Esa es una apercepción trascendental. Y por favor, nuevamente, comprendamos esto de trascendental. Significaba ¿sí? Condición de posibilidad del conocimiento. ¿Sí? Así como empezamos diciendo que necesitamos postular una cosa en sí para explicar lo que es el conocimiento, asimismo, ese conocimiento está requiriendo, exigiendo que haya un sujeto que es el que conoce, el que construye este conocimiento. Estas categorías pertenecen a alguien. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay un sujeto que también debe ser postulado, debemos pensar que existe. Por favor, digo, estoy utilizando este mismo verbo. Pensamos que debajo de este proceso de la sensibilidad, del entendimiento, del conocimiento, hay alguien que es el que percibe, el que razona, etc., el que conoce. ¿Sí? Bien, ahora, para ya terminar con esta teoría, tengo que hacer la siguiente aclaración. ¿Sí? Kant cree que el único uso legítimo de las categorías también son formas, ¿sí? Pero no de la sensibilidad, sino del entendimiento. ¿Sí? Entonces, formas. ¿Recuerdan? Como una especie de moldes, de patrones. ¿Sí? Ahora, en el caso de las categorías, ellas tienen que aplicarse a lo que le brinde, le proporcione la sensibilidad. Este es el uso legítimo. A ver, si quieren, acá voy a añadir, aquí está el objeto, pero no el objeto en sí, sino el objeto conocido. Para que estas categorías determinen, produzcan conocimiento, produzcan el objeto, tienen ellas que trabajar sobre lo que me dé la sensibilidad. Y por eso aquí decía, entre ambas, tanto sensibilidad, aquí es cuestión de lo empírico, acá está cuestión de lo racional. ¿Sí? Entonces, con la colaboración de ambas, tenemos el conocimiento, tenemos el mundo exterior. Lo que es ilegítimo, y voy a poner con rojo, es aplicar las categorías al número. Este es un uso ilegítimo. Y ahora es el momento de
repensar en estas tres categorías. Verán, las categorías producen conocimiento solo si ellas se han aplicado a la sensibilidad, a los datos de la sensibilidad. Pero si es que yo aplico la categoría de existencia o causa a la cosa en sí, ahí lo único que tenemos es un pensamiento, pero no un conocimiento, porque esto está más allá de la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿podemos conocer la cosa en sí? La respuesta es no, es incognoscible. Esto significa que es imposible de ser conocida. ¿Sí? Totalmente imposible. ¿Por qué? En este punto, ¿sí?, podemos regresar a lo que teníamos al comienzo. Si es que el objeto mismo es inaccesible, no puede estar presente en la mente del sujeto, entonces adiós. Ya no podemos saber cómo es. Kant dice que hay un gran signo de interrogación, una incógnita. No conocemos nada de la cosa en sí. Ni que existe, ni que tampoco es causa, ¿sí?, del conocimiento. Por lo tanto, ahora que por la función de las categorías, podemos comprender que aquello de lo que estaba hablando al comienzo, que es como si el objeto, primero digo, si queremos explicar el conocimiento, deberíamos pensar que existe acá un objeto trascendental. Hasta ahí está bien, siempre y cuando hable del verbo pensar. Pero si es que digo que existe un objeto trascendental, ¿sí?, y pretender que al afirmar esa existencia de la cosa en sí, estoy conociendo algo, eso no está permitido por este esquema. ¿Sí? Entonces, no podemos saber en el sentido de conocer que la cosa en sí existe, ni tampoco que ella sea la causa de los datos de la sensibilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, eso voy a anotar, es importante. En Kant no es lo mismo pensar, quiero que quede aquí bien clarito eso, no es lo mismo que conocer. ¿Sí? Entonces, si quieren, y lo mismo sucede con el sujeto trascendental. No puedo aplicar ninguna de las categorías, por lo tanto, tampoco la de existencia ni de sustancia, al sujeto trascendental. ¿Sí? Esto es ilegítimo. ¿Sí? Eso quiere decir que el yo o el yo pienso no son objetos de la sensibilidad. Pensamos que debe existir un sujeto que esté, o si quieren ustedes aquí, la palabra sustrato es la sustancia, es la que me interesa. Debajo del conocimiento tiene que haber alguien que tenga ese conocimiento. Eso está bien si es que lo manejamos en términos de pensamiento, una exigencia racional, pero que ha pasado por la sensibilidad, eso no nos consta. Por lo tanto, el estatuto del sujeto trascendental, del yo, es el mismo que el del objeto trascendental. ¿Sí? No son ninguno de los dos algo empírico, sino algo pensado. ¿Sí? Esto no es fenoménico. ¿Sí? Por lo tanto, el idealismo trascendental de Kant no tiene ni objeto ni sujeto. ¿Sí?
sea, una explicación del conocimiento sin objeto ni sujeto. Entonces, a la final, lo que conocemos es el resultado de sensibilidad y entendimiento. ¿Sí? Ahora, les decía, acá el polo de la multiplicidad está aquí, en la unidad. ¿Sí? Aquí hay unidad del yo. Las categorías, ¿sí?, están subsumiendo esta multiplicidad en una síntesis cuyo extremo es el yo. Pero todo esto es un simple pensamiento. No podemos conocer estos tres elementos, sino solamente lo que está acá, en la mitad. Entonces, a la final, borramos objeto trascendental y sujeto trascendental. Nos quedamos con puro conocimiento. ¿Sí? Este hombrecito de aquí, ese es el sujeto trascendental, no es algo empírico, es una especie de númeno. ¿Sí? Bien, entonces con esto espero que ustedes logren comprender las ideas principales del idealismo trascendental.